Bueno, chicos, un gran día para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar recibiendo las clases. Estábamos viendo hasta el día de ayer un poco sobre los enlaces, especialmente el enlace iónico. Vamos a continuar trabajando e identificando las diferentes características y los diferentes tipos de enlaces y sobre todo cómo se forman los enlaces, que es lo fundamental para el estudio de los compuestos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos. Si ustedes me permiten, voy a proyectar las diapositivas y vamos a continuar trabajando, ¿ok? Bueno, habíamos hablado sobre la formación de los enlaces. De hecho, habíamos visto que los enlaces se pueden constituir en enlaces iónicos que están formados tanto por iones positivos e iones negativos. Habíamos hablado también que gracias al diagrama de Mollier podemos encontrar la configuración electrónica gracias al número atómico de los diferentes elementos químicos y donde, después de análisis sencillos, podemos determinar qué es más sencillo para los diferentes átomos. Donar un electrón, aceptar un electrón, y en función de eso podemos determinar si el ion es positivo, es decir, un catión, o es un ion negativo o un anión. Entonces, gracias a las configuraciones electrónicas, vamos a poder determinar las cargas equivalentes de cada uno de los diferentes compuestos. Para el sodio, como habíamos visto, termina en 3s1, ¿no es cierto? Este 3s1 da la posibilidad o da la facilidad de que en la tercera órbita de este compuesto se puede eliminar un electrón para que se llegue a su siguiente o a su anterior periodo de mayor estabilidad, que sería el periodo 2, con un orbital tipo P con 6 electrones. Es decir, de que si nosotros en un inicio teníamos el sodio que se encontraba con 11 electrones y el sodio con 11 protones, al ceder un electrón que se encontraba en el último nivel de energía, el sodio nuevo va a quedar cargado con 10 electrones y con 11 protones. Es decir, que va a tener más protones que electrones. Por lo tanto, el sodio va a tener, se va a simbolizar Na más, que significa que tiene más un protón. Sucede lo mismo en el caso del aluminio, en cual vemos que gracias a la electronegatividad es más sencillo que pierda 3 electrones o que gane los otros 18 serían los otros 15 electrones. Es decir, es más sencillo que pierda 3 electrones que gane 18 electrones. Por lo tanto, se queda en su siguiente estado, su siguiente nivel de mayor estabilidad, en donde perdería 3 electrones y por lo tanto su simbología sería aluminio 3 más. Dentro del azufre, vemos de que el azufre tiene un orbital 3p4, es decir, de que si nosotros le añadimos 2 electrones, tomaría su nivel de estabilidad 3p6. Por lo tanto, en un inicio, el azufre tenía, contemos, 16 electrones y también tenía 16 protones. Pero como nosotros le dimos 2 electrones más, el nuevo azufre tendrá 18 electrones, es decir, de que tiene más electrones que protones. Por lo tanto, el azufre quedó cargado de manera negativa, es decir, tiene azufre 2 menos, ¿sí? Y así es como nosotros podemos identificar, como lo vimos en la anterior clase, gracias al diagrama de Mollier, la configuración electrónica, el número atómico y los niveles de estabilidad en cada uno de los elementos químicos, podemos determinar si tiene la posibilidad, en función de la electronegatividad, de aceptar o donar electrones y con qué número de valencia va a quedar determinado el mismo. Para esto también hay diferentes tablas que están sintetizadas o están resumidas todos los iones y los estados de oxidación que pueden tomar los diferentes compuestos químicos, compuestos y elementos químicos, ¿sí? Continuemos. Observemos. Al transformarse en iones, los átomos han conseguido una estructura de gas noble, es decir, que gracias a la pérdida o a la aceptación de los electrones, estos pueden ocupar las estructuras de los gases nobles. ¿En dónde se encuentran los gases nobles, chicos? ¿Alguien me puede decir? Tenemos aquí el perfil de la tabla periódica, ¿no es cierto? La tabla periódica se encuentra así.
Los gases nobles en la tabla periódica se van a encontrar en la última, ¿sí? En la última familia, que se denomina la familia 8A. La familia 8A. 8A. ¿Qué característica tendrán los gases nobles? Recordemos que como ustedes pudieron aprender en el primero de bachillerato, aquí están los orbitales tipo S, aquí están los orbitales tipo P, y aquí están los orbitales, perdón, tipo D están acá, y aquí están los orbitales tipo P. Finalmente, tenemos los orbitales tipo F, que los orbitales tipo F, que son los lantánidos y actinios, se encontraban acá abajo, ¿no es cierto? Los orbitales tipo F. Es decir, que para que un gas, perdón, para que un elemento pueda ganar o ceder electrones, debe tomar la configuración de su gas noble siguiente o anterior. Es decir, que por ejemplo, si tengo un elemento muy poco electronegativo que se encuentra aquí, obviamente va a tomar la configuración del gas noble que se encuentra por acá arriba, es decir, a la anterior. Pero si yo tengo un elemento que es bueno electronegativamente, lo más cercano va a ser que tome la configuración electrónica del gas noble que se encuentra siguiente o se encuentra a la misma ubicación o el mismo periodo del mismo, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes ejemplos, ¿no es cierto? Los elementos metálicos con pocos electrones de valencia y baja energía de ionización tienden a convertirse en cationes. Quiere decir de que pierden electrones, ¿no es cierto? Recordemos de que en la parte S se encuentran los metales muy poco electronegativos, como habíamos visto que la electronegatividad, como recordéis, la electronegatividad se incrementa en las familias y se incrementa en periodos de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces la electronegatividad crece por aquí y crece por acá. Muy bien. Entonces, los elementos metálicos que son muy pocos electronegativos tienden a convertirse en cationes. Los elementos no metálicos con muchos electrones de valencia y afinidad electrónica muy negativa tienden a recibir electrones convirtiéndose en aniones, ¿sí? Estos iones se unen de manera estable mediante enlaces iónicos. ¿Y cómo se unen mediante enlaces iónicos? Los enlaces iónicos están formados por la unión, ¿sí?, que resulta gracias a las fuerzas electrostáticas. Entonces vamos a notar esto, ¿no es cierto? Voy a borrar, no, si voy a borrar esta tabla periódica. Voy a borrar la tabla periódica. Y vemos de que el enlace iónico, es la unión, ¿sí? Es la unión tanto de un catión, es decir, un elemento que tiene una carga positiva, y también, ¿sí?, y también un anión, es decir, que es un elemento que tiene una carga negativa. Esto se da gracias a la presencia de las fuerzas electrostáticas. La unión o fuerzas electrostáticas permiten que la carga positiva y la carga negativa se puedan atraer y puedan formar un enlace. Este enlace te da como resultado una nueva molécula que está formada gracias a un enlace iónico. Un ejemplo de un enlace iónico, chicos, es cuando usted tiene un imán, ¿no es cierto? Y al imán usted le pone la carga positiva y la carga negativa. Se unen, ¿no es cierto? Y formarán una nueva molécula. Esta nueva molécula, ¿qué será? Esta nueva molécula será la encargada de tener una fuerza electrostática, que es la fuerza de atracción, y te dará las características nuevas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vemos del sodio, que lo tenemos acá. El sodio tiene una configuración 3s1, pero
pero para tomar una configuración de su gas noble anterior, debe tener una configuración P6, es decir, que al final debe tener un orbital tipo P y 6 electrones. Lo más rápido para poder encontrar un orbital tipo P6 es perder solo el primer electrón y obviamente al perder un electrón va a quedar con una configuración 1s2, 2s2, 2p6 y por lo tanto va a tener una carga positiva. Pero también tenemos el cloro para formar la sal de la casa, ¿no es cierto? Para formar la sal de la casa tenemos una configuración final 3p5. Para tomar la configuración de su gas noble debe tener un orbital tipo P y debe tener 6 electrones. Es decir, que para que tome, ¿sí?, para que se forme este orbital P6 va a tener que recibir un electrón, ¿no es cierto? Es decir, de que el cloro va a quedar cargado negativamente y el sodio, como perdió un electrón, va a quedar cargado positivamente, tendremos una nueva formación de una molécula o un enlace iónico que es el cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio, que va a estar unido gracias a fuerzas electrostáticas y que obviamente tienen esta estructura cristalina, ¿cierto? Acá a la izquierda tenemos un gran ejemplo de las valencias iónicas. ¿Qué son las valencias iónicas? Son las valencias que toman, o sí, es decir, la pérdida de un electrón o de varios electrones que se toman para la configuración y la formación de nuevos compuestos. Como habíamos visto, el grupo 1 o la familia 1, sí, grupo 1A, el grupo, si nosotros tenemos la tabla periódica dibujada de nuevo, recuerden de que aquí está el grupo 1, o familia 1, familia 2, familia 3, hasta la familia 8A, ¿no es cierto? De acá están las familias tipo B. Es decir, que para el grupo 1, usted puede perder un electrón. Para el grupo 2, usted puede perder 2 electrones. Para la familia 3, que es la de acá, usted puede perder 3 electrones, pero desde la familia 4 puede perder o puede ganar 4 electrones. Para la familia 5 ya solo gana 3 electrones. Para la familia 6 gana 2 electrones. Y para la familia 7 gana 1 electrón. Esta tabla es importante que la tengamos cerca, puesto que las composiciones y los diferentes elementos que vamos a formar en función de la misma nos ayudarán mucho a identificar qué familia y cuál es el estado de oxidación de los elementos para formar los diferentes compuestos químicos. Les recomiendo, jóvenes, que ustedes puedan transcribir esta tabla a su cuaderno y pueden tenerlo en una hojita de papel bond si ustedes desean a la mano como una tarjetita, puesto que esto les servirá de ahora en adelante para la formación de compuestos químicos. ¿Ya? Entonces, hablemos un poquito de enlace químico. ¿Qué es el enlace químico? Enlace. Enlace a mí me da la idea, cuando escucho enlace, es como coger 2 cuerdas y amarrarlas o como unir 2 cosas gracias a diferentes fuerzas. Por ejemplo, una soldadura. La soldadura que tenemos con la suelda eléctrica o la suelda autógena, obviamente es un tipo de enlace, ¿sí? ¿Qué tipo de enlace es el que tiene esta soldadura? Obviamente, los electrodos están recubiertos de un tipo de metal. Es decir, que el metal que se funde por las diferentes temperaturas y las características del mismo, tiene la posibilidad de unir a 2 metales, ¿sí? A 2 metales con el metal que tiene, obviamente, recubierto el electrodo. Esto para mí es un enlace. El enlace químico está definido de la siguiente forma. Es una fuerza que une los átomos, los iones o las moléculas que forman las sustancias químicas, tanto elementos como compuestos. De manera estable, estos se denominan enlaces químicos. Eso quiere decir de que tienen la posibilidad de unir 2 átomos, 2 elementos, 2 compuestos, gracias a las diferentes fuerzas, fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas, fuerzas electroquímicas, etcétera, pero hasta que se llegue a un nivel de estabilidad, es decir, de que hasta que las moléculas puedan estar estables y en completa tranquilidad. En la formación de un enlace, los átomos generalmente tienden a ceder o a ganar electrones, ¿no es cierto? Hasta que el número de estos sea igual a 8, que es el nivel del gas noble. Así que, es decir, que tenga 8 electrones en su último periodo. Tenemos diferentes clases de enlaces, es decir, que el enlace iónico
Y recuerden que el enlace iónico es una carga positiva y una carga negativa que gracias a fuerzas electrostáticas se unieron. No es el único tipo de enlace que va a haber, pero vamos a definirlo primero. El enlace iónico, los iones son átomos o grupos de átomos que jóvenes, que poseen cargas positivas o negativas por haber cedido o adquirido electrones. Esto se debe gracias a la configuración electrónica o estructura electrónica que tiene cada elemento, ¿no es cierto? Esto se debe gracias al diagrama de Molière, que podemos identificar cuál es la configuración electrónica, y gracias al número atómico que en la tabla periódica se representa como Z. ¿Sí? Bueno, hasta que toma la configuración del gas noble anterior o posterior, y con esto podemos saber cuál es la carga que tiene esta molécula. ¿Sí? Es lo que acabamos de ver. La valencia iónica de un elemento es la carga que se adquiere sus átomos al convertirse en iones positivos o negativos, como por ejemplo habíamos visto el potasio, que tiene un número atómico de 19, y esta es la configuración electrónica del mismo. ¿Qué dice? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Pero chicos, para que nosotros podamos tener la configuración electrónica del gas noble más cercano, ¿qué le debería pasar al potasio para tener la configuración electrónica del gas noble más cercano? Recordemos de que debe tomar como P6, ¿no es cierto? ¿Qué debería pasarle? ¿Alguien me puede ayudar? No. ¿Qué debería pasar con el potasio para que tome la configuración del gas noble? ¿Ganar electrón? ¿Ganar 16 electrones? No. ¿Ganar 7 electrones o perder un electrón? ¿Qué es más fácil? Perder un electrón. Perder un electrón. Perder un electrón, ¿no es cierto? Es decir, de que este electrón del nivel 4s1 se va y por lo tanto se quedará cargado positivamente porque perdió un electrón. Por lo tanto, su valencia será 1 más, ¿verdad? Si quieren, podemos dibujarle, ¿no es cierto? Entonces, el potasio tiene un número atómico de 19. Voy a borrarle acá arriba. El potasio, voy a poner K, este es su átomo, tiene un Z, veamos si me pueden ver, déjenme verle si está bien. Ahí está. El potasio tiene un Z de 19. Por lo tanto, voy a hacer el diagrama de Molière. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 de 10. Vamos bien. Trazamos las diagonales. Y vamos viendo cómo nos va. Vamos viendo cómo se va configurando, ¿ya? Aquí también tenemos el 4S1, 4S2. Vamos bien. Vamos escribiendo la configuración. 1S2, está muy oscuro este marcador. 1S2, 2S2, 2P6, ¿no es cierto? Esto ya está acá. Sigue 3S2, 3P6. ¿Cuántos voy hasta ahí? 4, 10, 18 y era 19. Por lo tanto, tendrá 4S1. Vamos a dibujar este átomo, el potasio. En la primera capa tiene 2 electrones, ¿no es cierto? 2 electrones. 1 y 2 electrones. En el primer orbital. Segundo orbital tiene 2 electrones tipo S y 6 electrones tipo P. Es decir, tiene 2 electrones tipo S y 6 tipo P. 2, 3, 4, 5, 6 tipo P. En el tercer orbital tiene 2 electrones tipo S y 6 tipo P. Es decir, tiene igual 8 electrones. Y en el cuarto orbital tiene un orbital tipo S. Es decir, de que le vamos a dibujar por acá. Y tiene un orbital tipo S. Para que llegue a la configuración
de un gas noble debe tener un orbital que termine en la configuración P6. Es decir, que le resulta más fácil al potasio perder este electrón, que este electrón se vaya a otro elemento o se vaya a otro elemento que lo pueda traer y quedarse con solo estos orbitales que se encuentran dentro del círculo azul. Es decir, de que se va este 4s1. La nueva configuración del potasio, que le voy a llamar potasio 1 más, porque perdió un electrón, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Gracias al electrón que perdió, y tomará la configuración de un gas ideal, de un gas noble, lo que permitirá que tenga la estabilidad necesaria. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en la ciencia, esto es lo que ocurre realmente con los enlaces iónicos. Y por lo tanto, chicos, el número de oxidación del potasio obviamente será 1 más. O se representa con K superíndice más. ¿Sí? Continuemos. Al convertirse los átomos en cationes, siendo iones positivos, o aniones o iones negativos, se produce una transferencia de electrones. El resultado de las fuerzas se conoce con el nombre de enlace iónico. El enlace iónico es la unión resultante de la presencia de fuerzas electrostáticas entre los iones, tanto positivos como negativos, para dar lugar a la formación de un compuesto constituido, es decir, que los enlaces iónicos tienden a formar redes cristalinas. ¿A qué me refiero a redes cristalinas? Obviamente a cubos, ¿no es cierto? Cubos, ¿sí?, formados en cada uno de sus puntitos, es una molécula, por ejemplo, de cloruro de sodio. Cada uno de los puntitos. Es por esto que los enlaces iónicos tienen una gran estabilidad. Veamos, el cloruro de sodio, ¿sí?, tiene el ion sodio, que es sodio más, y el ion cloro, que es cloro menos. El sodio se encuentra en la primera familia y el cloro se encuentra en la séptima familia. Por lo tanto, este es poco electronegativo, el sodio, y el cloro es muy electronegativo. El calcio es un cation, que es 2 más, y el ion, que es el nitrato, que va a tener un número de oxidación menos 2, un superíndice menos 2. También tenemos el óxido de litio. El óxido de litio tiene un litio que se encuentra en la primera familia, es decir, que es 1 más, y tiene un oxígeno que se encuentra en la sexta familia, que es 2 menos, el potasio que se encuentra en la primera familia, que es 1 más, y un hidronio que se encuentra en que es el desprendimiento de una molécula de hidrógeno del agua que tiene una carga negativa. Muchas sustancias presentan ciertas propiedades como la solubilidad en el agua que pueden justificarse si no se aceptan si están constituidas por iones positivos y negativos. Esto se debe gracias a la polaridad. La polaridad es la posibilidad de que una molécula sea neutra o que obviamente tenga una carga asociada a la misma. Esto va a permitir que diferentes moléculas sean más solubles o menos solubles en el agua o en diferentes solventes polares, no polares, orgánicos o inorgánicos. Vamos hablando un poco sobre el índice de coordinación. El índice de coordinación o número de coordinación de un ion en una red cristalina es el número de iones de signo negativo que tienden a llegar al superíndice de coordinación, que es el 8, que como habíamos hablado es el número más estable que se encuentra en los diferentes compuestos, que es la configuración del gas noble. Los elementos no metálicos que se encuentran situados a la derecha de la tabla periódica generalmente tienden a ganar electrones porque son muy electronegativos, ¿no es cierto? Los elementos metálicos que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica tienden a perder electrones gracias a que son muy poco electronegativos.
El tipo de enlace iónico se produce cuando usted combina los metales. Recordemos de que en la tabla periódica los metales se encuentran en la parte derecha, izquierda, perdón, y los no metales se encuentran en la parte derecha. Entonces, los enlaces iónicos tienden a formarse con la unión de metales con no metales, gracias a que estos tienen unas cargas completamente opuestas, es decir, positivas o negativas. Pero para esto tienen diferentes propiedades, es decir, que los compuestos que se han formado gracias a los enlaces iónicos van a tener unas características peculiares. ¿Y cuáles son las características peculiares? Es que a temperatura ambiente, ojo, a temperatura ambiente, los enlaces iónicos son sólidos y tienen un elevado punto de fusión. Los enlaces iónicos, gracias a su polaridad, son solubles en agua. En disoluciones acuosas o fundidas, son buenos conductores de la electricidad, pero no son tan buenos en estado sólido, ¿sí?